¿Alguna vez has sentido que cuando muchas personas piensan lo mismo, pasa algo? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Olga Ruy y esto es EON Formación. Y hoy te voy a hablar de un tema que suele generar muchísima curiosidad, pero también muchas dudas. Hoy vamos a hablar de los egregores. Vamos a entender qué son realmente, cómo se crean y sobre todo cómo pueden estar influyendo en tu vida sin que te des cuenta. Es un concepto que, aunque pueda sonar muy esotérico, en realidad tiene una base mucho más cercana a lo que vivimos cada día. Así que vamos a hablar de los egregores. Y quiero que te quedes aquí hasta el final del vídeo, porque no solo vas a entender qué son, sino que también vas a poder reconocerlos en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, en tu día a día, y comprobar cómo vivimos rodeados y rodeadas de ellos en un mundo, pues como es el mundo actual. Así que vamos a empezar por lo más sencillo, vamos a empezar por la base, y es explicando de una manera muy clara, muy fácil, muy sencilla y muy entendible qué es un egregor. Un egregor es una energía que se crea a partir del pensamiento y la emoción de un grupo de personas. Es decir, un egregor no es algo que exista por sí solo desde el principio, sino que nace porque nosotros lo generamos. Entonces, para entenderlo, imagínate que hay pues un grupo de personas que se reúne constantemente, que comparte una misma idea, que comparte pues una misma creencia, una misma emoción, y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a crear pues una especie de campo energético común, y ese campo energético común con el tiempo va adquiriendo fuerza, va adquiriendo identidad, incluso puede llegar a adquirir una cierta autonomía. Esto es un egregor. Y aquí viene lo importante, y es que no es algo raro, no es algo lejano, no es algo que solo pase pues cuando hacemos rituales o cosas extrañas, sino que pasa constantemente. Pasa en una familia, pasa en una empresa, en un grupo de amigos, en la religión, y pasa incluso en las redes sociales. Cada vez que varias personas sostienen una misma energía de forma continuada, están alimentando algo. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema. El término egregor viene del griego y significa vigilantes. Antiguamente ya se hablaba de este tipo de entidades, incluso en textos antiguos y religiosos se llega a hacer referencia a seres que se manifestaban a través de la conciencia humana. Pero hoy en día lo podemos entender de una forma mucho más simple, y es que un egregor es una creación psíquica colectiva. Es como si un grupo tuviera un hijo energético y este hijo se pareciera a sus creadores. Esta energía, este hijo energético, tiene sus ideas, tiene sus creencias, tiene sus emociones. Y aquí también hay algo muy interesante, y es que a veces puede llegar a reflejar más a una de estas personas, puede llegar a reflejar a aquella persona que tiene más fuerza dentro del grupo. Por eso hay grupos que tienen una energía pues muy marcada, porque hay alguien que consciente o inconscientemente está influyendo más que los demás. Ahora quiero también que entiendas algo clave, y es que un egregor se alimenta de pensamientos, se alimenta de emoción, se alimenta de atención, y cuanto más personas lo sostienen, más fuerte se vuelve, y cuanto más tiempo existe, más estable se vuelve también. Y aquí viene una parte importante que quiero explicarte sin alarmarte, pero de una manera clara, y es que hay egregores que son positivos, pero también hay egregores que no lo son tanto. Un egregor positivo puede ser, por ejemplo, pues un grupo que trabaja en el crecimiento personal, en la ayuda, en el amor, en la evolución, y ese egregor va a sostener esa energía y va a reforzar a las personas pues que están dentro de este grupo. Pero también puede pasar justo todo lo contrario. Puede haber grupos que estén basados en el miedo, en la queja constante, en el odio, en la crítica, y que generan egregores que se alimentan de este tipo de emociones
Y entonces ocurre algo muy curioso, y es que ya no solo es que el grupo cree el egregor, sino que el egregor empieza a influir en el grupo y es como una especie de círculo. Tú lo creas, pero luego este egregor te acaba influyendo a ti. Por eso hay ambientes donde entras y te sientes bien sin saber por qué, y todo lo contrario, hay sitios donde entras y notas tensión, incomodidad o malestar. Y pues no es magia, sino que es energía acumulada. Y ahora quiero que vayamos un poco más a profundizar en este tema, pero siempre con los pies en el suelo, porque muchas veces cuando se habla de egregores se tiende a asustar y no quiero que pase eso. Aquí quiero que entiendas lo que esto significa. Un egregor no es un ser maligno que viene a por ti, sino que un egregor es simplemente energía, es información, es algo que tú directa o indirectamente has contribuido a crear y que estás alimentando. Y cuanto más lo entiendes, más poder tienes sobre ellos. De hecho, hay algo muy interesante que se menciona en parapsicología, y es que algunas de las experiencias que muchas personas interpretan como entidades o como espíritus en realidad podrían ser egregores, porque son formas que adoptan una apariencia que nuestra mente puede reconocer. Es decir, el egregor adopta se adopta a tu cultura, se adopta a tus creencias, a tu forma de entender el mundo. Por eso dos personas pueden percibir cosas diferentes en una misma situación, porque lo que están viendo también pasa por su filtro mental. Ahora quiero contar también algo que me parece fascinante, ¿vale? Y que te va a ayudar también a entender hasta qué punto la mente tiene la capacidad para crear una realidad. Hubo un experimento hace años en Canadá, en la Universidad de Toronto, llamado el experimento Philip, donde un grupo de investigadores decidió crear un personaje completamente ficticio. Le pusieron nombre, le crearon una historia, una personalidad y lo imaginaron con todo detalle. Durante un tiempo no pasó nada, pero siguieron insistiendo, siguieron reuniéndose, siguieron pensando en él y siguieron dándole forma, y con el tiempo empezó a manifestarse. Empezaron a recibir respuestas, empezaron a haber movimientos, empezó a haber interacción, y esto no significa que crearan un fantasma, sino que significa que la mente, cuando se une en un grupo y se sostiene una idea con el tiempo, tiene una capacidad enorme de generar una realidad. Y esto, lejos de asustarnos, lo que debe hacer es ponernos en el punto de pensar, nos tiene que hacer reflexionar, porque si podemos crear algo así, también podemos crear cosas positivas. Así que ahora vamos a hablar de algo más personal, como son los autoegregores. Y esto ya no es un grupo, sino que esto eres tú. Un autoegregor es una energía que tú mismo, que tú misma generas a lo largo del tiempo. No es algo que aparezca de un día para otro, sino que es algo que se va creando poco a poco con pensamientos repetitivos, con emociones constantes y con estados que se mantienen durante mucho tiempo. Por ejemplo, si una persona pues vive durante años en un estado de tristeza profunda, con sentimientos de culpa, de miedo, pues puede acabar generando una especie de doble energético que acabe reforzando y alimentando ese estado. Es como si llevaras pues una sombra pegada a ti, y esa sombra no es algo externo, sino que es algo pues que uno mismo ha generado. Por eso hay personas que sienten pues que no pueden salir de un estado emocional, o como si tuvieran algo que las arrastraba constantemente hacia ese mismo estado, ¿vale? Repito, no es algo mágico, sino que es algo que se ha ido construyendo poco a poco con el tiempo. Y aquí quiero que te quedes con algo muy importante, y es que igual que se ha creado, también tenemos la capacidad para transformarlo. Evidentemente no de manera inmediata, no es fácil, pero sí es posible. Y ahora vamos a hablar también de otro concepto que suele ir unido a esto, como son las larvas astrales. Vamos a explicar también qué son las larvas astrales de una forma muy clara y sobre todo sin generar miedo. Las larvas astrales son como unos pequeños residuos energéticos, ¿vale?, que no tienen la misma fuerza que pueda tener un egregor,
porque son así como una especie pues de restos de energía que se generan también por emociones intensas, normalmente en este caso emociones negativas, ¿vale? Imagina pues pensamientos de odio, de obsesión, de ira, de rabia, que no llegan a formar algo grande, pero que van dejando allí una huella. Pues esta huella es lo que conocemos como una larva astral. Eso sería una larva. Se dice que esas energías buscan alimentarse igual pues que cualquier forma de energía busca mantenerse. Pero aquí hay algo muy importante, ¿vale?, que quiero que entiendas bien, y es que no se te pega por ir a un sitio o porque pases un mal día o porque tengas un día bajito. Para que algo así te afecte tendría que haber pues un estado muy mantenido, muy profundo, muy desequilibrado, y aún así la mayoría de las veces lo que estamos viendo son procesos psicológicos, emociones, energías que tienen explicación dentro de nosotros y de nosotras. Es un fenómeno poco frecuente y no hay que obsesionarse. Y esto quiero subrayarlo muchísimo. No te obsesiones, porque cuando te obsesionas lo que haces es precisamente alimentar aquello que quieres evitar. Y ahora, más allá de todo esto, quiero llevarte a lo realmente importante, porque es útil entender esto, porque es útil entender los egregores, porque te devuelve tu poder. Te hace darte cuenta de que no todo lo que sientes viene de fuera, que muchas veces está dentro de dinámicas colectivas que influyen en ti, que hay ambientes que potencian y otros que te limitan, que hay pensamiento que repites tanto que acaban creando tu realidad, y que tú puedes elegir. Puedes elegir qué alimentar, puedes elegir con qué te quedas, puedes elegir con quién te rodeas y puedes elegir qué tipo de energía es la que quieres sostener y mantener cada día. Y esto para mí es lo que realmente es importante y es lo verdaderamente transformador. No se trata de ver entidades por todas partes, sino que se trata de entender cómo funciona la energía, cómo funciona la mente y cómo funciona la emoción. Se trata de tomar conciencia, de ser consciente, de dejar de ser arrastradas o arrastrados y empezar a decidir. Así que la próxima vez que entres en un lugar y sientas algo, pregúntate qué es aquello que se está sosteniendo allí, qué tipo de energía hay. Pregúntate también si quieres formar parte de ella. Y ahora me gustaría terminar el vídeo pues con una pequeña reflexión, y es que si los egregores se crean con pensamiento, con emoción y con atención, ¿qué estás alimentando tú cada día? Porque aunque no siempre seamos conscientes, todo lo que pensamos de forma repetida, todo lo que sentimos de forma consciente y todo aquello a lo que damos energía, acaba tomando forma en nuestra vida. Así que quédate con esto. Tienes mucho más poder del que crees y entenderlo es el primer paso para empezar a usarlo a tu favor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido entender de qué hablamos cuando mencionamos la palabra egregor. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por estar aquí hasta el final del vídeo, por compartir este ratito conmigo. Yo soy Olga Rull, esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, un lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Si este vídeo te ha gustado, si te ha resonado, si te ha resultado interesante o si sientes que puede ayudar a alguien, te animo a que lo compartas, a que le des me gusta y a que te suscribas aquí al canal para no perderte nada si aún no lo has hecho, y a que actives la campanita. Te leo en comentarios, me encantaría saber qué opinas, si ya conocías este tema, si ya habías escuchado hablar de los egregores o si hay algo que te gustaría que tratáramos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias una vez más. Recuerda siempre que la magia está en ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.